Muy buenos días a todos, bienvenidos a un encuentro más del ciclo de disertaciones y debates sobre las ideas de la libertad que está organizando el Movimiento por la Libertad y la República. Nuestro movimiento es un grupo de personas que se asocian en libertad y que simpatizan obviamente con los principios señeros de los derechos individuales, la vida, la libertad y la propiedad. En una anterior ocasión hemos tenido aquí al ilustre amigo Mario Centurión hablando sobre el marxismo. En esta ocasión estará con nosotros Héctor Rafael Acuña, un académico joven, que estará hablando sobre un tema que sinceramente se merece nuestra atención, como también los demás temas que ya hemos tenido y los que van a venir, de manera a conjugar el interés que tiene este movimiento precisamente en promover las ideas de la libertad en el Paraguay. De manera que les agradezco la presencia, les doy la bienvenida y estamos ya para escuchar a nuestro conferencista. Héctor Rafael Acuña, adelante. Gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por haberse apersonado hasta este local y venir a escuchar una charla de Adam Smith. No es un motivo muy frecuente en Paraguay que se converse sobre este teórico liberal. Así que para mí es un motivo de satisfacción poder compartir con ustedes algunos elementos de este tan prolífico y tan importante autor de las ideas de la libertad. Siempre cuando veo una audiencia relativamente reducida en este tipo de eventos, yo pienso en Lord Acton, ¿no? Este teórico de la libertad, esta persona que dijo que la libertad siempre fue el producto de las minorías, ¿no? Así que esa profecía se ha cumplido una y otra vez, y esta vez no es la excepción. Así que yo estoy muy contento de que me arropen con su calidez esta mañana, y mi idea es lo máximo posible hacer un acercamiento, una aproximación a la teoría de los sentimientos morales. Esta obra de Smith que de alguna forma ha sido puesta en el olvido por el academicismo liberal incluso, ni qué decir las personas los antagonistas, ¿no? Pero raramente que ha sido traducida al español a partir de la década del 80, imagínense. Antes de eso no había traducción al español, al castellano. Entonces vamos a hablar un poquito sobre cómo la libertad se fundamenta en los sentimientos morales y cómo todo eso incluso tiene que ver con las sociedades abiertas, las sociedades libres, el capitalismo, las instituciones que eran fundamentales dentro del esquema de Adam Smith y por supuesto, ¿no?, cómo de alguna forma la preocupación de Smith que se trasunta en todo esto es cómo los seres humanos, siendo tan distintos, siendo tan sectarios, siendo tan tribales, cómo logramos que haya una estabilidad en la civilización e incluso haya progreso. Eso es algo que a Adam Smith le llamaba mucho la atención, ¿sí? Me voy a presentar brevemente. Soy licenciado en psicopedagogía con estudios en psicología clínica. Soy bibliotecario de mi biblioteca personal, 700 volúmenes seleccionados personalmente por mí. Soy padre de 2 hijos pequeños de 6 y de 2 años, casado con una mujer maravillosa. He trabajado durante un tiempo también para el Estado, así que conozco de primera mano lo que significa la ineficiencia estatal y cómo 20 aproximadamente. En un pueblito más o menos a 10 millas de Edimburgo, pero al otro lado de la costa, que se llamaba Kirkcaldy. No se conocen muchos detalles sobre su infancia, excepto de que era frágil, relativamente enfermizo, y que fue un hijo póstumo, como dice Vargas Llosa sobre él. Su padre
falleció meses antes de que él nazca. Su padre trabajaba para las aduanas de ese momento. Fíjense que Escocia en la década de 1720-1730 estaba pasando por un momento de prosperidad. Todo el tabaco de Virginia, los Estados Unidos, pasaba por ahí luego para poder ser distribuido en Inglaterra y también en la Europa continental, ¿no? Así que una vez más se cumple la regla de que de lo que sucedió ahí, que la Ilustración escocesa en gran medida fue un producto del auge económico, ¿no? Eso podemos verlo en la historia en muchos momentos, ¿no? Cuando hay auge económico es cuando puede haber ilustración, cuando puede haber ideas, cuando puede haber producción intelectual, ¿no? En la pobreza, en la miseria, generalmente la tendencia es que los seres humanos se ocupen de las cuestiones básicas, ¿no? Con honrosas excepciones que las hay también, ¿no? Así que la Ilustración escocesa distó mucho teóricamente de lo que fue la Ilustración francesa, que estaba del otro lado del mar, ¿no? La Ilustración continental. Hay un episodio en la infancia de Adam Smith que tiene que ver con un secuestro. Dicen que durante su infancia fue secuestrado por gitanos. No hay evidencia suficiente para decir que eso sucedió, pero es una leyenda urbana, una leyenda que se conversó mucho, ¿no? Que fue secuestrado por una banda de gitanos. Algo sobre su adolescencia es que él a los 14 años va a la Universidad de Glasgow. Imagínense, a los 14 años ya iba a la universidad y en vez de hacer los 4 años que hizo ahí, hizo 3 porque él ya tenía suficientes conocimientos de latín, de la lengua latín y la lengua griega. Entonces se le exoneró el primer año. Se le exoneró. Eso fue, digamos, 3 años hizo en la universidad y luego ya pasa a la Universidad de Oxford. Ahí se tienen muy pocas noticias de él. Se sabe que se adentró mucho en el tratado sobre la naturaleza humana de David Hume y que fue reprendido severamente por los docentes, porque obviamente David Hume no era muy querido en Oxford, ¿no? Porque Oxford era una universidad que tenía una línea teológica religiosa clara y David Hume había se declarado públicamente ateo, ¿no? Y aparte un ateísmo muy sólido, muy bien argumentado. Entonces no era muy querido, digamos, David Hume en Oxford, aunque no podía ser ignorado, ¿verdad? Y Adam Smith fue uno de los alumnos que le leyó a Hume, quien posteriormente sería un amigo entrañable de Adam Smith. Incluso sería una de las personas que leería La riqueza de las naciones antes de que salga a la luz, ¿verdad? Una de las personas que lo leyó y le aprobó, le dio visto bueno. Adam Smith en Oxford pasa 6 años y luego de ahí es llevado por uno de los intelectuales de la época, de apellido Kame, Lord Kame, a Edimburgo para dictar una serie de charlas que le dan prestigio. Este docente de Oxford lo vio a Adam Smith como una promesa de la Ilustración escocesa, lo lleva y ahí sucede el despegue de Adam Smith y ahí escribe y publica la teoría de los sentimientos morales, que es el libro que hoy nos trae hoy aquí, ¿no? Eso fue en Edimburgo. Y debido a ese libro y debido al prestigio que adquirió en Edimburgo, se le lleva a la Universidad de Glasgow como rector, y como docente primero y luego finalmente sería rector incluso de esa universidad. Historia, o sea, una serie de disciplinas, ¿no? Y 13 años pasa en Glasgow como docente. Posteriormente, un mecenas le paga, esto es educación privada, no le paga para que le enseñe a su hijo, y Adam Smith viaja por toda Europa continental, por Francia, especialmente por Francia, donde estaba toda la ilustración francesa. Conoce ahí a Voltaire, conoce a D'Alembert,
En ese lugar conoce a los fisiócratas franceses también, de los cuales hablaría luego en su libro La riqueza de las naciones. Y ese tour, por el cual le pagaban un dinero mucho mayor al que él tenía ganado en la universidad como docente, ese tour dura 3 años. Él se vuelve a Londres, ¿verdad? Lleva a este pupilo nuevamente junto a sus padres, y se dice que ya había empezado a escribir La riqueza de las naciones en Francia. Y entonces ahí primero hace unas correcciones de la teoría de los sentimientos morales, aprovecha que está en Londres, entonces dice, bueno, voy a hacer la tercera edición de la teoría, hace unas correcciones, y de ahí se enclaustra nuevamente en Kirkcaldy. Va durante 6 años nuevamente a su casa natal, lleva una serie de libros, y 6 de los 10 años que tardó en escribir la riqueza de las naciones, lo hace en su casa natal, ¿no? Luego solamente viaja ya a Londres para la edición y finalmente muere en Edimburgo en 1790, un año después de la Revolución Francesa. ¿Sí? Así que ese, digamos, que es un pasaje rápido por la vida de Adam Smith. Nunca se casó, vivió con su mamá. Le sobrevivió a la madre solamente 6 años y le adoraba a su madre. También vivió con su madre, vivía una prima, la de la familia Douglas era su madre. Así que este fue Adam Smith. Era una persona alegre. Dicen que cuando se acercaba se iba a eventos sociales, porque en Londres y en Edimburgo él frecuentó muchos clubes intelectuales. Era una persona afable, ¿no? Pero también tenía el poder de abstraerse y de pronto estar 6 años metido en una casa de campo, imagínense. Así que este es el hombre del que vamos a hablar hoy. Bueno, siguiente. Bueno, esta era mi familia, no les comenté. Ahí están mis hijos, mi esposa, mi biblioteca. Soy bombero voluntario también. Y es una foto que se ve en el diario en nuestras intervenciones con mi situación en calle. ¿Y el ajedrez cómo está ahí? Juego 2 torneos por año y me va muy mal. Soy pésimo. Pero, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar de Adam Smith, porque ahí justamente él usa el ajedrez como una submetáfora, así que vamos a dejar esto para acá para que nos haga recordar. Pero soy muy mal jugador, muy mal jugador. Bueno, hay muchos equívocos sobre Adam Smith. Fíjense, este es uno de ellos, ¿no? Sobre la mano invisible, ¿no? Que la mano invisible agrede a la gente común, ¿no? Y se lo ve a Adam Smith ahí con una mirada algo maligna, ¿no? Donde dice dejarle hacer, ¿no? Siguiente, otros equívocos sobre la mano invisible, ¿no? Que la mano invisible presiona a las personas, que las oprime, ¿verdad? Estos son algunos de los equívocos que encontramos sobre este autor. Siguiente, por favor. Porque la mano invisible esclaviza, ¿no? Entonces vemos un contexto comercial, ¿verdad? Donde hay ropas, pero donde supuestamente hay una fábrica en otro lugar que esclaviza a las personas, a las mujeres. O, por ejemplo, que la mano invisible solamente beneficia a los empresarios, ¿no? Hay un empresario que se está matando de la risa. Estos son muchos de los equívocos sobre la mano invisible. Y durante 200 años, 260 años, 240, 250 años, han habido muchos de estos equívocos. Siguiente, por favor. Y bueno, y también ha dado para hacer, digamos, también algunos chistes, ¿no? Auxilio, por favor, soy Adam Smith, ayúdame. Vamos, buen hombre, sujétate de mi mano invisible, ¿no? Entonces, da para todo, ¿no? Raramente Adam Smith ha sido muy mal interpretado, y vamos a hablar también de la mano invisible, porque algo interesante de Adam Smith es que él habla 3 veces de la mano invisible y una vez en cada obra, en 3 obras diferentes, ¿no? Esto es un poquitito sobre lo que es, ¿no? O sea, fíjense que La riqueza de las naciones sale en un año neurálgico, 1776, ¿no? El año de la Revolución Americana, de la independencia de los Estados Unidos. Y bueno, y muere un año después de la Revolución Francesa, ¿no? Habiendo leído a Adam Smith como lo leí, yo estoy seguro que él vio la Revolución Francesa con bastante desagrado, ¿no? Con bastante pavor. Bueno, siguiente.
Bueno, el equívoco, mala fe o ignorancia. A Adam Smith se lo cita muchísimas veces por la famosa frase en la cual se atribuye que él dice que el egoísmo es el motor del progreso humano, ¿no? Es muy frecuentemente citado. Entonces se suele decir esta frase, ¿no? No es la benevolencia del carnicero, del panadero o del cervecero lo que te procura la cena, sino el cuidado que ellos ponen en su beneficio, ¿no? Esta palabra beneficio ha sido traducida de diferentes maneras, ¿verdad? No nos dirigimos a su humanidad o a su humanitarismo, ¿verdad? Cuando buscamos algo de ellos, dice Smith, sino que generalmente le hablamos de sus necesidades. Fíjense, esta es una palabra fundamental, propio interés. El propio interés para Adam Smith era moral. El propio interés era moral porque era parte de la virtud de la prudencia. Las personas prudentes cuidan su propio interés. Y generalmente cuando vemos a personas, dice Adam Smith en la teoría, cuando vemos personas que son descuidadas con lo propio, ¿no? Nos causa desagrado. Alguien que no se cuida, alguien que no cuida de su salud, de su propia salud, alguien que no cuida de sus propios negocios. No nos parece alguien simpático, agradable. Entonces, este es, acá dice la página 46, en realidad está en la página 10 aproximadamente de la riqueza de las naciones, ¿verdad? Entonces no es común que los críticos de Smith hayan leído 10 páginas, hayan sacado una frase de contexto y es lo que tiroteo, ¿no? Esto está en la riqueza. Ahora, en la teoría de los sentimientos morales hay otra frase, siguiente por favor, que es esta, es muy larga, pero después lo que quieran la diapositiva me pasan su correo y yo les envío con todas las citas, como otras más que también las he extraído. Por más egoísta que quisiéramos suponer al hombre, evidentemente hay en su naturaleza ciertos elementos, ciertos principios que le hacen interesarse en la suerte de otros. Aunque dice Adam, aunque de ello no obtenga nada, solo el placer de contemplarla. Después menciona, de esta naturaleza es la lástima o la compasión, la emoción que experimentamos ante la miseria ajena, ya sea cuando la vemos o cuando se nos obliga a imaginarla de manera vívida. Y luego menciona que incluso los peores criminales de la sociedad tienen esta característica de poder sentir empatía o simpatía, como posteriormente Adam Smith le llama. Esta es una palabra fundamental, simpatía, ¿no? Pero fíjense, tenemos un Adam Smith que habla de que el propio interés, por un lado, no de la sociedad, pero tenemos un Adam Smith también que habla de que la compasión, la empatía y la simpatía por los otros, aunque no nos beneficie, también no de la sociedad. ¿Cómo se compatibilizan estos dos Adam Smith? ¿Son el mismo? ¿Son diferentes? Vamos a ir viendo de que son el mismo, de que es el mismo teórico, pero que tiene una lectura más compleja, ¿no? Esto está en la primera página de los sentimientos morales, la primera. O sea, para que se den cuenta hasta qué punto han sido malignos los antagonistas de Smith, que no han siquiera leído la primera página para darse cuenta de que lo otro era una caricatura burda. Adelante, siguiente. El interés propio. El gran objetivo de la vida humana es mejorar nuestra propia condición. Este es el gran objetivo de la vida humana. Es indudable que por naturaleza cada persona debe primero y principalmente cuidar lo propio. Y que por naturaleza está mejor preparada para cuidar de sí misma que otras personas. Y esto es un pivote, esto es un eje sobre el cual gira todo, ¿no? Naturalmente venimos diseñados para que el que mejor sabe lo que me conviene sea yo. Los que mejor saben lo que les conviene a cada uno de ustedes son ustedes, ¿no? Y esto de por sí, solamente esto ya es un antídoto contra el totalitarismo. Solamente este tipo de citas, ¿no? Entonces, cuando escuchamos que el gobierno quiere planificar ciertos aspectos de la economía o de la sociedad, nos damos cuenta hasta qué punto desconocen o ignoran este tipo de principios, los principios libertarios que tienen que ver con que cada persona sabe lo que es mejor para ella, ¿sí? Entonces, es fundamental, esto está en la teoría de los sentimientos morales. Siguiente, la simpatía. Adam Smith vive en un contexto científico en el cual
el principal referente era Newton, ¿no? O sea, Newton, hay una famosa frase que dice, todo era oscuridad y de pronto vino Newton y se hizo la luz, ¿no? Entonces Newton descubrió la regularidad que había entre los planetas, cómo se comportaba la gravedad, y Adam Smith buscaba pasar esa misma consistencia interna, esa misma rigurosidad científica al ámbito social. Porque Adam Smith miraba al mundo y fíjense, hoy en día nos causa una enorme impresión ver la diversidad de culturas y de personas y de sistemas de gobierno, ¿no? Y de temperamentos y de razas. Y en esa época, en 1740, 1750, era la gran época de las colonias, ¿no? Entonces estaban descubriendo cómo vivían los indígenas en Paraguay, las revoluciones jesuíticas. Adam Smith, por ejemplo, le cita a Paraguay en La riqueza de las naciones. Por ejemplo, habla del Paraguay y habla de los guaraníes, ¿no? para tener eso como dato. Así que Adam Smith se preguntaba cómo se ordena la sociedad entre tantas diferencias y distancias culturales. ¿Cómo es que no nos matamos entre todos? Básicamente eso estaba en el fondo. ¿Cómo es que, además de lograr estabilidad, que es una cosa, porque las sociedades pueden ser estables y miserablemente estables, pero cómo es que hay sociedades que progresan y avanzan y otras que se estancan? Entonces, parte de eso fundamental era la simpatía. Y la simpatía es un concepto que Smith importa desde la física, ¿no? La simpatía, no sé si alguna vez vieron como un vaso, una copa tiembla frente a ciertas frecuencias de sonido, ¿no? Esa vibración del vaso se llama vibración por simpatía. O sea, la simpatía es sencillamente el fenómeno físico por el cual, dentro de ciertas frecuencias sonoras, dos objetos vibran de la misma manera. Entonces Adam Smith importa ese concepto y lo usa para describir cómo las personas de alguna u otra forma vibramos con el otro cuando vemos sus emociones y cuando vemos la situación en la cual está. Y Adam Smith remite esta virtud, esta capacidad de la simpatía a la imaginación, porque él dice, la experiencia inmediata, cuando vemos a una persona que sufre, la experiencia inmediata no nos permite acceder a lo que la persona sufre, pero por mi imaginación yo me puedo poner en el lugar de otro, yo puedo de alguna forma sentir, aunque sea mínimamente, lo que él siente. Fíjense que acá es muy importante la imaginación, fundamental. La imaginación nos permite situarnos en su posición, formarnos hacia alguna idea de sus sensaciones e incluso sentir algo parecido, aunque con una intensidad menor. Algo que les recomiendo de la teoría y que es fantástico son los ejemplos que usa. Adam Smith usa ejemplos de todos los niveles sociales y uno de los ejemplos muy interesantes que usa para mostrar la simpatía es, ¿alguna vez han visto, si se fueron al circo, han visto a los funámbulos, a los que caminan sobre la cuerda floja, ¿no? Y no sé si han sentido, y Adam Smith explica que uno cuando uno ve a un equilibrista, uno hace los mismos movimientos, ¿no? Es como que por simpatía se ponen en el lugar de la persona y eso es intuitivo, eso es, no entra en las habilidades de razonamiento, eso es casi intuitivo, ¿no? Entonces estamos así, ¿no? Otro ejemplo que pone Smith, que es muy significativo, nos ha pasado a todos, es cuando una persona tiene mal de ojos o conjuntivitis y le miramos, es automático como uno también siente algo de la molestia y hasta la lagrimea, ¿no? Entonces, él dice que sobre esta base se funda en gran medida la paz humana, en gran medida, aunque la simpatía también nos sirve para que cuando alguien es atropellado en sus derechos, sentir también la molestia por eso y querer ayudarle a salir de esa situación. O sea, la simpatía no solamente sirve en ciertos ámbitos de compasión o de lástima, sino también nos sirve, por ejemplo, cuando vemos a una persona
que ha sido ultrajada por la injusticia humana, ponernos a su lado y querer ayudar a liberarle, ¿no? A poder romper el yugo de la esclavitud o de la opresión, ¿verdad? Entonces la simpatía funciona de esta forma y en gran medida tiene que ver con que nos ponemos en el lugar del otro. De formas imperfectas, por supuesto, nunca puede ser del todo perfecto. Smith explica eso también, de que afortunadamente la simpatía nunca es del todo perfecta, porque si no, además de nuestras vicisitudes y sufrimientos, sufriríamos el doble también por el sufrimiento del otro, ¿no? Entonces hay un equilibrio. Siguiente. Y este es otro concepto de Smith, y también involucra la capacidad de imaginación, ¿no? Recuerden que recién la simpatía era ponerse en el lugar del otro, para sentir lo que el otro siente, en alguna medida. El espectador imparcial, y estas son las palabras que usa Smith, fíjense, él escribía muy lindo, muy bien, era muy delicado de escribir, ¿no? Era un escocés, ¿no? Un escocés. Él habla de espectador imparcial. El espectador imparcial es esa sensación que tenemos todos, de alguna forma, de mediante nuestra imaginación, ponernos en el lugar de los demás para saber cómo los demás nos están viendo. Entonces, de alguna forma, siempre sentimos que alguien nos puede estar observando, ¿no? Y siempre pensamos cómo los demás nos verían en ciertas circunstancias. Entonces, él dice que eso está dentro de nosotros también. Y mediante la imaginación, este espectador imparcial observa toda nuestra conducta y más que nuestra conducta, observa nuestras emociones y nuestros sentimientos. Por eso cuando sentimos envidia, ¿verdad? De alguna forma, por ejemplo, sabemos que eso no está muy bien, que eso no es muy correcto, y que si alguien supiera de nuestra envidia, si alguien pudiera ver en nuestro corazón, reprobaría esa envidia. Como él le llama al espectador imparcial en su libro, el hombre dentro del pecho, el eminente recluso, el juez majestuoso y honorable, el juicio del hombre ideal dentro del pecho, tiene mucho que ver con el ideal, ¿no? Con el cumplimiento del deber, este concepto. Y a mí me encantó, este último me fascina. Esos vicegerentes de Dios que han establecido dentro de nosotros. Hay una vicegerencia de Dios dentro de nosotros. Qué notable, ¿no? O sea, el gerente es Dios, obviamente, que esa también ha sido una crítica injusta a Adam Smith de que apoyó el ateísmo, de que era un ateo recalcitrante, ¿verdad? No, él era un hombre creyente, ¿no? Así que él constantemente habla de Dios en la teoría, ¿no? Esos vicegerentes de Dios que han establecido dentro de nosotros. Entonces, dos cosas para modular los comportamientos humanos en sociedad. La simpatía, ¿verdad? Por el cual yo me pongo en el lugar del sufriente, o también de la persona alegre, porque también cuando alguien está contento, también sentimos simpatía y nos alegramos con la persona. Me alegro contigo, le decimos, ¿no? Y el espectador imparcial, esa especie de esos ojos que nos están mirando y que de alguna forma nos ayudan a que seamos razonablemente virtuosos, ¿ok? Razonablemente virtuosos. Este espectador imparcial y la simpatía pueden ser doblegados. A pesar de que están ahí adentro, esa vocecita, ¿verdad? Puede ser doblegado, especialmente por las ideologías, dice Adam. Él usa esa palabra y usa la palabra los fanatismos. Vamos a ir viendo eso. Adelante, siguiente. Bueno, aquí está, ¿no? En consecuencia, el sentir mucho por los demás y poco por nosotros mismos, el restringir nuestros impulsos egoístas y fomentar los benevolentes, constituyen la perfección de la naturaleza humana. Entonces, para los que acusan a Adam Smith de ser un teórico del egoísmo salvaje y desalmado, del capitalismo salvaje, que no se interesa por los pobres, por los buenos, por la gente más precaria de la sociedad, eso es mentira, ¿no? Eso es mentira. Y se puede ver aquí. Siguiente, no era la libertad, ¿no? Adam Smith sabía perfectamente, como sabían todos los teóricos del liberalismo clásico, que si la libertad fuera lo único que se busca, la libertad se destruye a sí misma. Degenera en licencia, degenera en desenfreno.
Entonces, para Adam Smith lo fundamental era la justicia, las instituciones. Era que haya ciertas normas dentro de las cuales todos podamos vivir. Y si a Adam Smith ustedes le hubieran preguntado, Adam Smith, para que una sociedad se mantenga cohesionada, ¿qué es más importante? ¿La benevolencia? O sea, que seamos buenos unos con otros, que nos sirvamos unos a otros, de la justicia. Él le hubiera dicho la justicia. Fíjense, aunque entre los distintos miembros de la sociedad no haya amor y afecto recíprocos, la sociedad, aunque menos feliz y grata, no necesariamente será disuelta. La sociedad de personas distintas puede subsistir como la de los comerciantes, en razón de su utilidad, sin ningún amor o afecto mutuo. Y aunque en ella ninguna persona debe favor alguno o está en deuda con nadie, la sociedad podría sostenerse a través de un intercambio mercenario de buenos oficios de acuerdo a una evaluación consensuada. Normas, reglas, instituciones. Pero la sociedad nunca podrá subsistir entre quienes están constantemente prestos a herir o dañar a otros. Esto es fundamental. La beneficencia, por lo tanto, es menos esencial para la existencia de la sociedad que la justicia. Esa frase es para ponerla en un cuadro, ponerlo ahí al lado de la mesita de luz y leerla, ¿no? La beneficencia, porque para Adam Smith la beneficencia no, como él dice en la teoría, dice, la beneficencia nunca puede ser arrancada por la fuerza. No podemos obligar a la gente a ser caritativos, no podemos obligar a la gente a ayudar a otros. Se puede invitar, se puede persuadir, se puede enseñar, pero no se puede obligar. Lo que sí se puede obligar a la gente es a que dentro de ciertas normas cumplan con esas normas que cuiden nuestra vida, nuestra propiedad y nuestra libertad. La sociedad puede mantenerse sin beneficencia, aunque no en la situación más confortable, pero si prevalece la injusticia, su destrucción será total. Y es muy simpático porque Smith usa el humor escocés, es muy satisfactorio, ¿no? Yo tengo que aprenderlo porque mi humor es bastante negro, ¿no? Pero Adam Smith era muy elegante. Él dice, incluso en las sociedades o en los grupos de ladrones y asesinos, si quieren mantener el grupo, no se tienen que robar y matar entre ellos. Dice. O sea, ciertas reglas tiene que haber, ¿no? O sea, hasta la mafia tiene reglas, básicamente, ¿no? Adelante, siguiente. Muy bien, esta es otra belleza de Smith, otra belleza. Fíjense la riqueza conceptual, política, teórica que trae todo esto. Y estos conceptos los estoy pasando rápidamente, no podríamos conversarlos más y en el tiempo de preguntas quizás podemos hacerlo, ¿no? Pero fíjense la metáfora del espejo. Smith básicamente dice que la moralidad surge por la interacción entre los seres humanos. O sea, cuando interactuamos unos con otros nos damos cuenta por experiencia qué cosas funcionan mejor y qué cosas funcionan peor. Obviamente, el principio del no daño al prójimo, la experiencia nos enseña que si queremos progresar mínimamente o que se den ciertas condiciones de progreso, tenemos que no dañarnos entre otros. Eso surge de la interacción. Por eso dice Smith que básicamente la sociedad es como un espejo para el individuo, en el cual, cuando las conductas del individuo son antisociales, la sociedad lo reprueba, se alejan de él, lo miran mal. Entonces el individuo de alguna forma es persuadido, es invitado a mejorar su comportamiento. Si fuera posible que una criatura humana pudiese desarrollarse hasta la edad adulta en un paraje aislado, Robinson Crusoe, ¿no?, sin comunicación alguna con otros de su especie, le sería tan imposible pensar en su propia personalidad, en la corrección o demérito de sus sentimientos y conducta, en la belleza o deformidad de su mente, como en la belleza o deformidad de su rostro. O sea, ¿cómo Robinson Crusoe va a saber si es lindo o feo o un tipo feo? En la isla, él está solo, él no puede compararse, ¿no? Lo mismo pasa también con las reglas de justicia o las reglas morales, ¿no? A pesar de que hay ciertos sentimientos internos nuestros que nos propenden, que nos impulsan a ciertas reglas morales innatas, solamente se pueden practicar si es que estamos con otro.
O si no, ¿de qué me sirve mi capacidad para la simpatía instintiva, innata, si es que no tengo otra persona cerca, ¿no? Robinson Crusoe no podía sentir simpatía por otros, bueno, no había interacción. Dice, todos ellos son objetos que no es fácil que vean, que naturalmente no observan, y con respecto a los cuales carece de un espejo que los exhiba ante sus ojos. Pero al entrar en sociedad, esa frase espectacular, pero al entrar en sociedad, inmediatamente es provisto del espejo que antes le faltaba. Y ahora me dice entonces, ahí en el rostro de los demás podemos ver si nuestra conducta es apropiada o inapropiada, si nuestra conducta es favorable, merecedora de castigo, merecedora de aprobación. Fíjense, habla entonces de la metáfora del espejo. La sociedad es el espejo del individuo. Y para mí es muy bello. Y esto se ha demostrado, ¿no? Fíjense que hay un psicólogo, en realidad era biólogo, pero hizo aportaciones importantes a la psicología, se llama Jean Piaget. Y él, como Smith, también era inductivista, ¿no? Por cierto, ¿no? O sea, hubo muchos aportes de los científicos inductivistas a la teoría política, a la psicología. Francis Bacon era inductivista, Hume, y bueno, Smith y obviamente Jean Piaget. Y Jean Piaget le observó a sus 3 hijos, cómo sus 3 hijos, a medida que iban creciendo, iban ellos en su juego, al jugar entre ellos, el espejo, ¿no? Iban poniendo reglas de conducta, ¿no? ¿Qué pasaba? O sea, a medida que los niños jugaban, iban poniendo ciertas reglas para seguir jugando. Si las reglas no satisfacían a todos, automáticamente no podía haber juego y uno se salía. Pero la tendencia era que pongan reglas que satisfacían a todos. Y así van surgiendo los consensos, o iban surgiendo las reglas morales entre los mismos niños, ¿no? Obviamente, con la carga de la simpatía que tenemos todos adentro, o sea, de poder ponernos en el lugar del otro. Entonces nos damos cuenta, como niños incluso, y eso nos ha pasado a todos, que cuando otro no quiere jugar y se siente mal, no le gusta, procuramos hacer reglas para que él también juegue y no se sienta mal. Eso pasa mucho. La metáfora del espejo, fabulosa. Adelante. Muy bien, esto tenía que ponerlo, ¿no? Porque Adam Smith es un liberal clásico, un liberal moderado, un liberal conservador, como me gusta decir. Obviamente habla de que el Estado tiene que intervenir en la vida pública, pero de formas moderadas, de formas limitadas, pero era un liberal sin lugar a dudas. Las más sagradas leyes de la justicia, en consecuencia, aquellas cuyo quebrantamiento clama a gritos por venganza y castigo, son aquellas que protegen la vida y la persona de nuestro prójimo. La vida y la persona de nuestro prójimo. Es algo muy interesante también cuando Adam Smith en La riqueza de las naciones habla del infanticidio y condena el infanticidio. Condena el infanticidio de los niños que son asesinados al nacer en la China, por ejemplo. Así que eso tendría mucho correlato con, por ejemplo, el gran debate que se da en torno al aborto, por ejemplo. Le da una página más o menos al tema del infanticidio y es muy detallado. Entonces protegen la vida y la persona de nuestro prójimo. Las siguientes son aquellas que protegen su propiedad y posesiones. Y al final están las que protegen lo que se denominan sus derechos personales o lo que se le debe por promesas formuladas por otros, o sea, los contratos, el cumplimiento de los contratos. Y recuerden que para estos liberales clásicos, en gran medida, la libertad política surge de un contrato, de una especie de contrato, ¿sí? Entre todos. Un contrato tácito, por lo menos, mínimo. Esa famosa cita que solemos usar, mi libertad comienza donde termina, donde comienza la tuya, es parte de un contrato, es parte del liberalismo clásico, ¿no? Entonces, esto es fundamental, protegen su propiedad y posesiones. Vida, libertad y propiedad, ¿está bien? Siguiente. Y este es fundamental también, el principio de no daño, ¿no? La felicidad, la propiedad, la integridad física del prójimo es sagrada. Es sagrada. Y de alguna forma, cada uno de nosotros, a no ser que esté motivado por ideologías, por fanatismos, por el sentimiento faccioso, como decía Adam Smith,
generalmente tiende a sentir respeto por la integridad física del otro. El ser humano es así instruido para reverenciar la felicidad de sus semejantes y para temblar ante la idea de hacer cualquier cosa que pueda causarles daño, aunque sea sin saber. La sabiduría de la naturaleza ha establecido que la felicidad de toda persona inocente, es de la misma manera santa, consagrada y protegida frente a los ataques de cualquier otra persona, que no está permitido pisotearla desconsideradamente y ni siquiera quebrantarla inintencionadamente e involuntariamente. Ahí sería bueno que analicemos cuál es la diferencia entre inintencionado e involuntario. A mí se me escapó ya para este estudio, ¿verdad? Pero podemos analizar los puntos. Entonces, fíjense, la teoría del no daño es fundamental para el liberalismo, o sea, no causar daño al otro. Desde el momento en que se causa daño al otro, ese daño exige una reparación, exige una expiación, como dice Smith, usando esa palabra, ¿no? Y en las sociedades antiguas, en las sociedades salvajes, era muy frecuente el concepto de la retaliación, de la venganza, ¿no? O sea, de alguna forma había que hacer el desquite, ¿no? Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Ese era en las sociedades antiguas. En las sociedades más modernas hay instituciones, hay tribunales, ¿ok? El principio de no daño. Siguiente. Bueno, y acá es lo que yo les decía. Smith es un inductivista. El inductivismo es básicamente un gran salto, o también se le llama verificacionismo, fue un gran salto en la manera de abordar la realidad. ¿Ok? Si bien hoy no es la manera más común de hacer ciencia en el inductivismo, en el momento, allá por 1600, cuando Francis Bacon propone este método científico, era un gran salto. Fíjense, o sea, pasar del esquema de la teología, donde había un conocimiento que bajaba, ¿no? De arriba para abajo, Francis Bacon propone la inducción, ¿no? O sea, observar casos particulares y luego devenir en una teoría. Ese era el inductivismo. O sea, partimos de casos particulares, de la experiencia, obviamente. Bacon, Locke, Smith, todos son partidarios de que la experiencia es transversal al liberalismo. ¿Sí? Por eso el liberalismo no es una ideología, porque estamos abiertos a la experiencia. Si algo se comprueba mediante la experiencia, pasa a formar parte del credo liberal, por decirlo así. ¿Okay? Entonces, las reglas generales derivadas de nuestra experiencia pasada, o sea, las reglas generales parten de la casuística, de los casos. ¿Sí? Está el famoso cisne negro de David Hume, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre tomando como referencia los casos particulares. Fíjense esto, por ejemplo. La naturaleza nos ha dejado a esta importante debilidad sin remedio, ni nos ha abandonado por completo del espejismo del amor propio. Nuestra continua observación de la conducta ajena nos conduce insensiblemente a formarnos unas reglas generales sobre lo que es justo y apropiado hacer o dejar de hacer. Así se forman las reglas generales de la moral. Fíjense que Kant, o sea, otros partían de las reglas generales para después ir a los casos particulares. ¿Sí? O sea, habían ciertas reglas que ordenan, según Kant y otros, o imperativos categóricos que ordenaban el comportamiento, pero primero eran las reglas y luego eran los casos particulares o los comportamientos. Smith dice que no. Así se forman las reglas generales de la moral. Se basan en última instancia en la experiencia de lo que en casos particulares aprueban o desaprueban nuestras facultades morales, nuestros sentimientos morales. No aprobamos ni condenamos inicialmente los actos concretos porque tras el examen correspondiente resulten compatibles e incompatibles con una determinada regla general. No es así. O sea, cuando vemos que, y él da el ejemplo, que una persona es asesinada, no es que nosotros pensamos en la regla general. El principio del no daño, para nada. Automáticamente sentimos una desaprobación natural
ante la tragedia de un asesinato. Es espontáneo, es involuntario, es intuitivo. Y luego, sobre esas bases intuitivas, simpatizantes del individuo, se forman las reglas generales. Pero dice, por el contrario, la regla general se forma cuando descubrimos por experiencia que todas las acciones de una cierta clase o caracterizadas por determinadas circunstancias son aprobadas por nuestro sentimiento moral. Cuando vemos que alguien le pega a otra persona y le causa daño, la sensación es automática, ¿no? Que eso es desaprobable, que eso es absolutamente reprochable, aborrecible. No es que uno piensa, no, las reglas generales del no daño, o según la teología católica o protestante, no, automático es. Smith dice, los seres humanos han visto decenas de miles de millones de veces ciertas cosas. Y a medida que van viendo esos casos, sobre esas situaciones se van formando las reglas generales. Siempre sobre los sentimientos que tengamos sobre esa situación. Entonces, por eso es que en la mayoría de las culturas, matar está mal. En la mayoría de las culturas. A no ser que hayan sentimientos facciosos y cosas por el estilo, que esos son los peores corruptores de los sentimientos morales, como dice Smith. Los sentimientos tribales, facciosos, ¿sí? Pero también son parte de la naturaleza humana en gran medida. Siguiente. Se puede ir para atrás una vez más. Este dibujo está muy bueno, ¿no? Smith dice al comenzar el libro, dice que la única manera que tengo de juzgar todo es a través de mí mismo. O sea, si algo es alto o bajo, lo juzgo con relación a mi altura. Si algo es bueno o malo, lo juzgo con relación a mis sentimientos con respecto a eso. Y fíjense cómo la mano del hombre como medida, ¿verdad?, de las cosas, ¿no? De hecho, eso ha pasado en la antigüedad, ¿no? Un palmo era una medida, un codo, ¿no? Bueno, eso se traslada también a las dimensiones morales, ¿no? En gran medida, sobre mis sentimientos yo juzgo los sentimientos de los demás. Sobre mis emociones yo juzgo los sentimientos de los demás. Smith da un par de veces el ejemplo del chiste. Cuando alguien se ríe de un chiste de manera desproporcionada, a carcajadas, ¿verdad? Si a mí me pareció simpático, yo pienso que esa persona es frívola. Creo que se ríe tanto, no es para tanto, ¿verdad? No es que me causa demasiado gracia, ¿no? Que se ríe así. Interesante, ¿no? Siguiente. Bueno, aquí está. La base es la Constitución, los sentimientos morales, que son innatos, que son consustanciales a nosotros, que son inherentes a nosotros. Los sentimientos morales que sentimos. La simpatía, ¿sí? La empatía, el observador imparcial. Después vienen los casos particulares, ¿verdad? Y luego vienen las reglas generales, la ética. Entonces tenés la ética católica, la ética protestante, la ética kantiana, las diferentes éticas. La ética estoica. O sea, los códigos de ética, las reglas generales vienen de los jueces, ¿verdad? Primero están los sentimientos morales y los casos particulares. Todo este proceso es un proceso de experiencia. Los liberales, en general, valoramos de manera profunda la experiencia. La experiencia es fundamental. O sea, el John Locke incluso dice que veneramos a los ancianos. Y cuando uno piensa por qué, es por la experiencia. O sea, de esa adoración que le tenemos a la experiencia como motor civilizatorio, de esa adoración que tenemos, surge toda una ética también, ¿no? ¿Por qué le debemos respeto a nuestros padres y a los ancianos? Por la experiencia, fundamental. La legislación inglesa proviene de la experiencia, ¿no? Entonces, fíjense lo diferente que era a lo que pasaba al otro lado del continente, ¿no? Robespierre, pensando que podía cambiar la naturaleza humana por medio de la razón, desde arriba, desde el poder, ¿no? Dando reglas generales, vamos comportándonos así, el calendario va a ser las festividades van a ser estas, que en todas las iglesias, ¿no? Sin embargo, la tradición, la experiencia,
es fundamental para el liberalismo. Son espacios de libertad. Y de hecho, la mayoría de las tiranías más bárbaras han sucedido después de que se borra de un plumaje todo, ¿no? O sea, cuando Hitler ingresó a Hungría, creo que una de las cosas primeras que hizo fue quemar las bibliotecas y los cementerios, destruir los cementerios, borrar toda la tradición, borrar todos los espacios de experiencia pasada. De esa manera podés escribir, en teoría, según estos ingenieros sociales, podés escribir sobre una tabula rasa. Eso también es mentira, ¿verdad? Hay cosas constitutivas y la naturaleza humana no es una tabula rasa, ¿no? Siguiente. Muy bien. Hay tres manos invisibles de nada invisible. Uno es en un tratado de astronomía que se publicó después de su muerte. El otro es La riqueza de las naciones, que es el más conocido. Y la segunda es la que está, la mano invisible que está en la teoría de los sentimientos morales. Usó 3 veces la metáfora. Y la usó con ciertos matices, muy similares, pero con ciertos matices. Ese es un chiste que estaba en redes sociales, me pareció muy jocoso. Siguiente. Bueno. Vamos a leer todo porque para que se den cuenta de la sutileza del pensamiento de Smith, la sutileza. De nada le sirve al orgulloso e insensible terrateniente, esto está en la teoría, contemplar sus vastos campos y sin pensar en las necesidades de sus semejantes, consumir imaginariamente él solo toda la cosecha que le puedan rendir. Nunca, como en su caso, fue tan cierto el sencillo y vulgar proverbio según el cual los ojos son más grandes que el estómago. La capacidad de su estómago no guarda proporción alguna con la inmensidad de sus deseos y no recibirá más que el más modesto de sus campesinos. Se verá obligado a distribuir, palabra clave, el resto entre aquellos que con esmero preparan lo poco que él mismo consume, entre los que mantienen el palacio donde ese poco es consumido, entre los que proveen y arreglan los diferentes oropeles y zarandajas empleados en la organización de la compra. Todos ellos, o sea, todos sus séquitos, todos sus sirvientes, los campesinos, todos ellos conseguirán así, por su lujo y capricho, o sea, por el lujo y capricho del hacendado, del terrateniente, una fracción de las cosas necesarias para la vida que en vano habrían esperado obtener de su humanitarismo o de su justicia. O sea, el egoísmo, la avaricia en alguna medida del terrateniente genera también prosperidad y le colabora a todos ellos. El producto de la tierra mantiene en todos los tiempos prácticamente el número de habitantes que es capaz de mantener. Siguiente. Los ricos solo seleccionan del conjunto lo que es más precioso y agradable. Ellos consumen apenas más que los pobres. Y a pesar de su natural egoísmo y avaricia, aunque solo buscan su propia conveniencia, aunque el único fin que se proponen es la satisfacción de sus propios vanos, insaciables deseos, dividen con los pobres el fruto de todas sus propiedades. Una mano invisible los conduce a realizar casi la misma distribución de las cosas necesarias para la vida, 1759, acuérdense que es muy distinto al concepto de hoy en día de eso, ¿no? Que habría tenido lugar si la tierra hubiese sido dividida en porciones iguales entre todos sus habitantes. Y así, sin pretenderlo, los terratenientes, sin saberlo, promueven el interés de la sociedad y aportan medios para la multiplicación de la especie. Cuando la providencia distribuyó la tierra entre unos pocos patrones señoriales, ni olvidó ni abandonó a los que parecían haber quedado excluidos del reparto. También estos disfrutan de una parte de todo lo que se produce. En lo que constituye la genuina felicidad de la vida humana, no están estos campesinos en ningún sentido por debajo de quienes parecerían ser tan superiores a ellos. En el desahogo del cuerpo y la paz del espíritu, todos los diversos rangos de la vida, rangos de la vida, o las castas, ¿verdad?, de la vida se hallan casi al mismo nivel, y el pordiosero que toma sol a un costado del camino atesora la seguridad que los reyes luchan por conseguir. Qué increíble. Les leo aquí todo porque es fabuloso, ¿no? O sea, la búsqueda egoísta de la prosperidad
termina beneficiando al conjunto de la sociedad, incluso a los más desfavorecidos. Y acá habla mucho de distribución, y esta es la diferencia que es con la riqueza de las naciones. Bueno, la riqueza de las naciones tiene que ver con otro concepto, pero acá habla de la distribución de los bienes, ¿no? De alguna forma, el egoísmo distribuye mejor los pagos sociales o los bienes o los servicios que lo haría un ser humano bondadoso que se parará sobre alguna cúspide y procurará repartir las cosas de otra forma, ¿no? Interesantísimo, la mano invisible de la teoría de los sentimientos morales. Siguiente. Muy bien. Para Adam Smith el mercado es moral. En el mercado hay una moralidad intrínseca. ¿Por qué? Se cambian en condiciones de igualdad moral, yo A intercambio con B en condiciones de igualdad y ambos salimos ganando. Y porque dice Adam Smith que en el mercado las capacidades profesionales necesariamente tienen que ir unidas a las virtudes. O sea, que yo sepa ser un buen carpintero no sirve de nada si soy impuntual, si soy falluto, si cambio el presupuesto, si finalmente miento, ¿verdad? Eso es lo que dice básicamente en esta cita, ¿no? El mercado no es eso que nos dicen hoy los antagonistas, ¿verdad? Socialistas y comunistas, de que el mercado es inmoral. No, el mercado es moral. De hecho, esta frase es interesante: la honradez es la mejor política. La honradez es la mejor política. Solamente, y de hecho, si ustedes se dan cuenta, solamente en la política en general es donde una persona te puede mentir muchas veces y va a seguir trabajando en política. O sea, ¿verdad? Un carpintero que una vez te jodió, no le vas a contratar más, no le vas a recomendar. O un plomero, ¿verdad? La capacidad técnica tiene que ir vinculada a virtudes morales. Y acá habla, por ejemplo, de prudencia, justicia, rectitud, moderación, ¿verdad? En el mercado, rara vez estas virtudes dejarán de tener éxito. En un mercado abierto, en competencia, no en monopolio, ¿no? En competencia. En estas circunstancias, en circunstancias de libre competencia, podemos generalmente esperar un grado considerable de virtud. Y por suerte, para las buenas costumbres de la sociedad, tales son las situaciones de la aplastante mayoría de la raza humana. Adam Smith dice que la mayoría de nosotros somos moralmente aceptablemente buenos cuando proveemos servicios. Y eso se comprobó recientemente, o sea, en ciertos estudios, no me acuerdo ahora de quién era, pero dice, si la mayoría de las transacciones comerciales, salieran mal, por experiencia, las siguientes transacciones serían tan caras que el mercado se disolvería por sí mismo. O sea, si empezamos a desconfiar de todos, automáticamente el mercado se disuelve. Solamente porque generalmente al pagar nos dan el producto que queremos, es que el mercado sigue funcionando. De hecho, cuanto más alta, fíjense cómo esto funciona muy bien, cuanto más alta es la desconfianza hacia el acreedor hacia el deudor de un crédito, más alto el interés que se le da, por ejemplo, ¿verdad? Y cosas así, o no se le da el crédito incluso. Entonces, en el mercado, en general, la mayoría de las personas cumplen con su parte, por eso es que se sostiene, o si no sería insostenible. Siguiente. Este me gustó mucho. Fíjense, es más largo y es una obra de arte. Si quieren dejar su correo, yo me pasé un montón de citas a mi celular y les envío sin problema. La educación pública nunca va a ser lo mismo que la educación de la familia. Adam Smith diferencia muy bien lo que es la instrucción pública y la educación familiar. Está claro que ningún conocimiento que se pueda obtener de la llamada educación pública, fíjense la desconfianza. Estos escoceses de la Ilustración eran un poco desconfiados con respecto a los dados del Estado, ¿no? Es capaz de compensar en ningún sentido lo que casi con certeza y necesidad se pierde con ella. La educación familiar es la institución de la naturaleza. La educación pública, un artificio humano. Artificio humano. Hay algo de peyorativo ahí, ¿no? Hay algo de peyorativo, que es muy interesante porque en la riqueza de las naciones, cuando comienza en la página 1, ya dice
hablando de la división del trabajo, dice: la división del trabajo no es la consecuencia de la sabiduría humana, hay algo peyorativo, ¿no? Sino el producto gradual y lento de la cooperación, de la espontánea. Pero fíjense, es innecesario aclarar cuál tiene más probabilidades de ser más sana. Estaba criticando la educación de la época de los conventos, las escuelas donde le enviaban a las personas más acaudaladas a sus hijos a estudiar por meses o años, ¿verdad? Y él decía: no, lo que más conviene es una educación, sí, una instrucción pública, pero que el chico tiene que estar en la casa. Gran parte del día tiene que estar en la casa. Él no tuvo hijos, no se casó, hasta donde se sabe, nunca tuvo pareja, ¿verdad? Según Vargas Llosa murió casco, ¿verdad? Interesante, pero tenía un concepto bastante conservador, en el buen sentido de la palabra. Esa palabra a mí me gusta, ¿verdad? De lo que es la educación. La educación es lo que la familia provee, la instrucción pública es otra cosa, y hay que mirar con desconfianza. Más en esta época donde grupos socialistas meten currículas a través del Ministerio de Educación, por ejemplo. Siguiente. Este es un dilema: conservar o renovar. Y fíjense, Adam Smith en general era bastante prudente con respecto a las reformas constitucionales o las reformas de las leyes. Él decía, básicamente, si él tuviera que tirarse, él preferiría conservar. Dice: los casos donde hay que cambiar algo de la Constitución o cosas por el estilo requieren el máximo ejercicio de sabiduría política. O sea, esto no es joda, es peligroso. Cambiar las constituciones, ¿verdad? No, generalmente trae muchos desórdenes. Y fíjense, Venezuela cambió la constitución en 150 años, cambió 13 veces. Estados Unidos no cambió una sola vez. O sea, tienen enmiendas pequeñas, ¿verdad? Pero no cambió nunca, ¿verdad? Entonces, cuidado con ese tema de querer cambiar todo el tiempo las reglas del juego. Cambiar todo el tiempo las reglas del juego es peligroso. Dice, fíjense la palabra que usamos: el peligroso espíritu innovador. ¿Sí? Esto es el progresismo, básicamente, ¿no? Que todo el tiempo están queriendo cambiar a la moda y piensan que cambiando una constitución se cambia la naturaleza humana incluso, ¿no? Los hijos trasnochados de Robespierre son los progresistas en ese sentido, ¿no? No sé quién era esa frase, trasnochado, no es mío, ¿no? Bueno. Siguiente. Ahí está. La Revolución Francesa, ¿sí? Versus la Revolución Americana. La Revolución Americana no quiso borrar de un plumazo todas las instituciones que funcionaban en Inglaterra. Mantuvieron en gran medida el mismo formato. En gran medida. O sea, por eso es que la experiencia para nosotros los liberales es fundamental. Y por eso estamos tan en contra del progresismo robesperiano, socialista, comunista, fabiano. ¿Okay? Porque ellos quieren borrar de un plumazo un montón de cosas e instalar un nuevo orden. Robespierre, de hecho, fue finalmente guillotinado porque le falló un poco ya la cabeza, ¿no? Se vistió de una manera muy rara en un evento. ¿Okay? Entonces, ojo con esto, ¿no? Esos serían dos ejemplos de conservar o renovar. Adam Smith dice: conservemos lo que funciona, ¿sí? Seamos prudentes. La prudencia es fundamental para mí. Siguiente. Bueno, aquí acabamos de llegar a un punto fantástico. Y vamos a terminar para hablar de esto todos juntos. Los líderes del partido descontento rara vez dejan de plantear algún razonable plan de reforma. La sutileza escocesa, que según ellos no solo suprimirá todos los inconvenientes que aliviará todos los problemas, sino que además impedirá definitivamente que aparezcan en el futuro. O sea, hay gente que quiere cambiar el sistema, implantar otro, supuestamente, y el nuevo sistema va a mejorar todo lo que el anterior no mejoraba. Con tal motivo suelen proponer remodelar la Constitución y alterar algunas de las partes más fundamentales del sistema de gobierno, bajo el cual los súbditos de un gran imperio han disfrutado quizás de paz, seguridad y hasta gloria durante varios siglos consecutivos. La gran masa del partido
resulta generalmente intoxicada con la belleza imaginaria de este sistema ideal. El comunismo, ¿no? La raza aria, el hombre nuevo del comunismo, del que no tienen ninguna experiencia. O sea, este sistema ideal del que no tienen ninguna experiencia. ¿Se dan cuenta del enfrentamiento entre el idealismo, ¿okay? El idealismo marxista, nacionalsocialista, y la experiencia inglesa o escocesa, ¿no? O sea, no tenés ninguna experiencia de este sistema nuevo que propones y vos decís que va a mejorar la vida de todos. Y que no solamente va a superar, o sea, no solamente va a mejorar las cosas malas que el otro sistema tenía, sino que va a superarle las cosas buenas. Es mucha soberbia. Pero que les ha sido presentado con los colores más deslumbrantes con que han podido pintarlo a la elocuencia de sus líderes. Entonces, esto es literalmente lo que vendría después con Marx, con Lenin, con Stalin, con Hitler. Siguiente. El hombre doctrinario. En inglés le llama the man of system, el hombre del sistema. Fíjense la palabra, el hombre del sistema. Pero en español, Carlos Rodríguez Brown tradujo como el hombre doctrinario. Y acá por eso traje esta pieza de ajedrez, ¿no? Este peón, porque me parece que es muy interesante. El hombre del sistema, el hombre doctrinario, será ínfulas de muy sabio y está casi siempre tan fascinado con la supuesta belleza de su proyecto político ideal que no soporta la más mínima desviación de ninguna parte del mismo. Pretende aplicarlo por completo y en toda su extensión, sin atender ni a los poderosos intereses ni a los fuertes prejuicios que puedan oponerse. Se imagina, este hombre del sistema se imagina que puede organizar a los diferentes miembros de una gran sociedad como si fueran con la misma desenvoltura con que dispone de las piezas en un tablero de ajedrez. No percibe que las piezas del ajedrez carecen de ningún otro principio motriz que la mano que los mueve. Y que en el vasto, pero, ahí se tradujo como pero, que en el vasto tablero de la sociedad humana, cada pieza posee un principio motriz propio, totalmente independiente del que la legislación pretende imponerle. Solamente esta frase yo creo que justifica el libro. Sinceramente, solamente esta frase yo creo que justifica el libro. Fíjense, los seres humanos no somos piezas de ajedrez que nos pueden mover como quieran los gobernantes, los ingenieros sociales, los políticos demagógicos, Chávez, Lula, Dilma, Allende, Lenin, Marx, Hitler. Estos hombres, obnubilados por la belleza de su supuesto sistema ideal, piensan que somos piezas de ajedrez, pero no somos piezas de ajedrez. Tenemos un principio motriz propio e independiente, la libertad, ¿no? Entonces, esto yo creo que muestra perfectamente el carácter liberal de Smith, ¿no? Si todo el resto del libro era panfletario, era malo, esta frase justificaba leer el libro, sinceramente. Siguiente. Los hombres del sistema, los hombres doctrinarios, ¿no? Y lo que suele pasar cuando se piensa que los seres humanos son piezas de ajedrez. Lo que suele pasar es que hay muerte, anarquía, asesinatos, atropellos a la dignidad humana, y ahí tenemos, o sea, el comunismo, el socialismo, que en sus diferentes especies, ¿verdad? Mató más de 130 millones de personas aproximadamente en el siglo XX, ¿no? Ahí están las hombres del sistema. Lo interesante, por eso Smith es muy desconfiado de los hombres, y a él le gusta hablar de modelos, de los modelos que funcionan. Los modelos tienen que funcionar sin el hombre. Si tu modelo necesita de un hombre elegido, mesiánico para funcionar, tu modelo no funciona. Siguiente. Muy bien. Lo que les decía, ¿no? El fanatismo, el sentimiento faccioso es lo que generalmente aplasta nuestros sentimientos morales. Las ideologías. Es por lo que hablábamos un poquito al principio, antes de que comience la reunión,
porque fundamentalmente estas ideologías, que son sistemas cerrados, ¿sí? Que tienen todas las respuestas, no están abiertos a la experiencia, ¿okay? Son sistemas, por un lado, son descriptivos, describen la realidad, como el marxismo, la sociedad es explotados versus explotadores, ¿verdad? También son prescriptivos, o sea, también te dicen cómo tiene que ser la sociedad. O sea, tienen esa soberbia, se dan ese tupé de decirte cómo debe ser la sociedad. Sin embargo, el liberalismo, Smith, habla mucho de la experiencia. Hay que dejar que la gente se coopere, sucedan las cosas y en base a la experiencia vamos poniendo ciertas reglas. Pero no nos damos el lujo de decir, no, yo sé hacia dónde tiene que ir la sociedad y voy a bajar esa idea, independientemente de que a muchos no les guste. Smith dice, no hay que imprimir más fuerza sobre los gobernados que la fuerza que imprimiría sobre tu padre o tu madre. O sea, hay que gobernar con respeto, ¿sí? No gobernar con más fuerza de la que ejercería sobre tu padre o tu madre, dice Adam Smith en una de sus partes más lindas, ¿verdad? Y yo creo que esto tiene mucho que ver, digamos, con estos atropellos que hemos visto en el siglo XX, ¿no? Cuando se gobierna con la fuerza y no con el derecho, suele ocurrir mucho esto, ¿no? 130 millones de muertos, ya, es muchísimo. Siguiente. Bueno, muchas gracias por la atención. Muy bien. Ya tenés tu ahora. Bueno, ahora vamos a abrir un espacio de preguntas al disertante. Ya de paso felicitarte, Héctor. Realmente no es un tema fácil, Gracias. ¿verdad? La manera que cuando se habla de cuestiones morales hay que hilar muy fino, ¿verdad? Yo te quiero hacer una pregunta, Héctor. Sí. A tu criterio, ¿verdad? Smith es un empirista y un naturalista. Es una muy buena pregunta, ¿no? Efectivamente, yo creo que ambos, porque el modelo de las ciencias naturales de ese momento, el modelo newtoniano de Newton, ejerció un gran atractivo sobre los intelectuales. No solamente sobre Smith, la mayoría de los intelectuales de la época se remitían a Newton como una referencia y buscaban las leyes generales del comportamiento de la sociedad. Rousseau mismo, a pesar de que posteriormente, digamos, se decantó hacia una teoría muy distinta, ¿verdad? Pero sí, era un naturalista. Algunos hablan de Smith incluso como un proto-darwiniano. Leonidas Montes, un entendido de Smith en Chile, suele decir que Smith era un proto-darwiniano, especialmente cuando habla de todas estas interacciones, ¿no? De que las cosas van surgiendo por evolución, ¿no? Los comportamientos morales van surgiendo sobre la base de una cantidad de casos y van evolucionando. Los sistemas morales van evolucionando, ¿no? Smith al final de su libro habla de 4 o 5 sistemas morales: el de Platón, el de Aristóteles, el de los estoicos, el de un señor de la época que se llamaba Bernard Mandeville, ¿verdad? Que es muy conocido por la famosa frase la fábula de las abejas. La fábula de las abejas, por un lado, pero también tenía una frase que a Smith le molestó mucho. Vicios privados, beneficios públicos, ¿no? Que a Smith no le gustó mucho esa expresión, pero para Smith los sistemas morales van evolucionando. Pero, acá eso es importante, Smith. La evolución de nuestros sistemas morales, tanto de los religiosos como de los legislativos, no debería alejarse mucho de la ley natural. O sea, de la simpatía, del espectador imparcial. O sea, cuanto más se respete eso, más armoniosa va a ser la sociedad, ¿no? Entonces, en eso se parece mucho a otros liberales, ¿no? Que dicen que las leyes humanas o los códigos humanos tienen que estar basados en la ley natural, ¿verdad? Perfecto. Gracias, Héctor. ¿Otra pregunta? Por favor. Yo tenía una pregunta. Sí, a muchos socialistas le critican duramente a Adam Smith cuando dice el valor del trabajo viene determinado por la mano de la esclavitud, ¿verdad? Hay una parte que tratan de eso y hacen bastante hilo de esa pequeña frase. Hay gente del liberalismo también, como el anarcocapitalista español, ¿cómo se llama?
Puerta de Soto le destruye más o menos por la misma razón, porque es muy clasicista, ¿verdad? Sí. Pero Adam Smith en su tercer libro saca y dice que la esclavitud es la peor mano de obra de todo. Una persona que no puede prescindir sobre sí mismo, o sea, que no piensa comer lo más posible y trabajar lo menos posible, es la más cara de todas y destruye todo tipo de relación de riqueza, de innovación. ¿Por qué vos crees que se le critica tanto cuando él mismo destruye la riqueza de las naciones? Hay varias respuestas. Una de las respuestas es que generalmente los que le han criticado, que han hecho un muy buen aparato de la propaganda, ¿no? Sí. No han leído todo su libro, o sea, porque hay 800 páginas, tiene la versión resumida que tengo aquí, de la riqueza, por ejemplo, ¿no? O sea, no es eso. Generalmente se agarran de pequeñas frases, ¿verdad?, que están al principio del libro, pero no amplían la crítica. Después, yo creo que Adam Smith de por sí no es un teórico muy atractivo, ¿no? O sea, su vida misma fue muy... De hecho, en su biografía él dice, mi vida ha sido, hay una frase que él usa, ha sido básicamente plana. Lo dice de esa forma, o sea, que ha sido aburrida, ¿no? No es un teórico muy atractivo en ese sentido, ¿no? Como un Thomas Hobbes, por ejemplo, que ha sido muy atractivo por la propaganda de Marx mismo, ¿no? Pero sin lugar a dudas, en parte tiene que ver con eso. Los antagonistas y su mala intención y su no deseo de leer, porque hay que leer 800 páginas, ¿verdad? Y lo puedan entender, ¿verdad? Pero por otro lado, yo creo también nosotros los liberales clásicos no hemos sabido promocionar como corresponde, ¿no? Fíjense que según los entendidos y la gente realmente el doctor Pavón y el doctor Mario no se han dado Adam Smith en Paraguay durante decenas de años, ¿verdad? Eso yo creo que es una injusticia y nosotros tenemos que empezar a hablar. Por eso es que ustedes me piden, yo les paso todos los apuntes del libro, porque yo reconozco, o sea, no todo el mundo puede leer, este tiene 600 páginas, ¿verdad? De letra chica. Hay que reconocer, entonces tenemos que entre nosotros mismos colaborarnos también, pasarnos los apuntes, conocer un poco más, porque si nosotros no hacemos propaganda, evidentemente los socialistas no van a hacerlo. Entonces, sí, Adam Smith se equivocó en el tema de la teoría valor-trabajo, pero si uno lo ve eso con el presentismo, ¿no? En el momento de Adam Smith, la tematística, el tema de la acumulación de material, ¿verdad?, de monedas, era la manera de juntar riqueza. Y Adam Smith hace un giro copernicano, usando la teoría como lo kantiano, y dice, no, el valor de los bienes, de la riqueza, está en la persona, en el trabajo que puede ofrecer. O sea, eso es un giro enorme, y sigue siendo verdad en gran medida, ¿verdad? Después de que una cosa es la teoría del valor, y otra cosa es la teoría de los precios que viene después, posterior, ¿verdad? Pero lo que Adam Smith en ese momento dijo fue algo revolucionario. El valor de los bienes y servicios está determinado por el trabajo que da el trabajador. Eso fue revolucionario con relación a la teoría de ese momento. Entonces, juzgarlo muy duramente hoy en día es un poquito injusto porque, claro, han pasado 260 años de esa época, ¿verdad? Muy bien, otra pregunta, Mario. Yo quiero formular dos preguntas cortas y después tocar un poco lo que él preguntó sobre esa crítica que se le hacen a Adam Smith. La vez pasada yo hablé acá sobre el marxismo, pero no hablé porque antes hablé que Adam Smith era una de sus fuentes en la que Marx se había nutrido, ¿verdad? Pero me olvidé de decir que Marx fue el que más le desprestigió a Smith, y yo creo que fue de mala fe, ¿verdad? Porque hay un párrafo donde dice que cuanto menos coma, cuanto más ahorre, ¿verdad? Bueno, y él, para Marx, eso era la alienación, ¿verdad? Se habló de la alienación. Bueno, yo creo que eso fue lo que contribuyó para que Smith sea anatematizado de esa forma. Y fue Marx, por más que él lo usó como fuente de su conocimiento. Hay un párrafo ahí imperdible
manifiesto comunista, justamente, que donde ve muy mal, ¿verdad? Y la gente se toma de eso, de frases así muy sacado del contexto, ¿verdad? No leen todo como vos estás diciendo, ¿verdad? Eso lo quería aportar, porque la verdad yo no hablé de eso. Bueno, y después, por supuesto, decir que lo siento mucho por aquellos que no te han podido escuchar, ¿verdad? Porque realmente es un privilegio y un honor escuchar a un maestro a mí, como me estoy dando cuenta. Ahora, la pregunta es, vos hablaste ahí de una frase de que la honestidad o la honradez es el mejor negocio de la política, algo así. La mejor política. La mejor política, que es una cita textual que estaba ahí. Mi pregunta sobre ese punto es, entonces, en la política, así, en la lucha por el poder político, no hay lugar prácticamente para los honradez. O sea, la frase de él era para la actividad privada. Ahí va a funcionar, ¿verdad? Para salvar el mercado. Esa es mi pregunta, ¿verdad? Y la otra es, si Adam Smith era contractualista o evolucionista, porque vos también hablaste bastante de la evolución acá, de la institución. Entonces, yo siempre tuve la duda de si él era contractualista con Hoff, Luke, porque eso no hay duda, ¿verdad? Porque ya hablaron precisamente. Pero creo que era amigo, seguramente un conocimiento de David Hume, ¿verdad? Y David Hume, por supuesto, no es contractualista, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quería, si se puede aclarar. Muy buena consulta, doctor. Y efectivamente, Marx le usó muchísimo a Smith para su manifiesto. Y en otro lugar donde yo vi que le citó mucho a Adam Smith es en sus manuscritos de economía y filosofía. Le cito un montón. Bueno, por un lado eso. Con respecto a la primera consulta, que tenía que ver con la honradez en la mejor política. Fundamentalmente se refiere a las actividades privadas, fundamentalmente sí. De hecho, hay una frase en La riqueza de las naciones, donde él dice que él no suele esperar cosas buenas de los que hablan en favor del bien público, ¿verdad? Suele decir, ¿verdad? La ilustración escocesa era bastante desconfiada de la administración centralizada del Estado, ¿verdad? Por eso fíjense la manera en cómo él habla, ¿verdad? Los artificios humanos, ¿verdad? Entonces, fundamentalmente es cierto que esa frase se refiere a las actividades privadas. Sin embargo, Adam Smith fue inspector de aduanas, ¿verdad? Entonces no descarta la intervención del Estado en algunas formas, ¿verdad? Pero las reglas tienen que ser muy claras, tienen que ser pocas en lo posible también. O sea, estos teóricos, Smith, Luke, eran partidarios de no muchas reglas. Cuanto más avanza la legislación, menos queda libertad para el individuo, ¿no? Eso se puede ver fácilmente luego, un ejemplo sencillo, o sea, los 10 mandamientos son 10, ¿verdad? Si fueran 500 mandamientos, ¿verdad? Posiblemente nadie sería cristiano, ¿verdad? O sea, no habría lugar, ¿verdad? Para la libertad, ¿no? Son 10. Entonces sí, efectivamente tenía que ver con eso, como te digo. Pero yo creo que hay lugar en la política para la honradez. Yo creo que sí, ¿verdad? Pero necesita que cada uno, eso no es mío, necesita que cada uno participe, ¿no? O sea, y se investigue, ¿no? La política que tenemos nosotros generalmente es una política donde nuestra participación se reduce a la conducta electoral. Te vas cada 5 años, votas, y después te desentendés, ¿verdad? Obviamente, la participación de la Atenas en el siglo 3, 4, 5 a.C. se debía a que en gran medida todos los que participaban de la política en asambleas populares, porque se hacían asambleas populares todo el tiempo, era porque habían esclavos que trabajaban, entonces podían participar. ¿Qué nos quiere decir eso? Que la democracia funciona mejor cuando estamos mejor económicamente. O sea, es necesario una economía abierta de mercado, que el gobierno no intervenga en la economía, para que cuando estemos todos mejor económicamente podamos participar también de la política. Por eso es que hay un círculo vicioso, ¿no? Cuanto más pobres somos, la democracia es más pobre también
en términos de calidad institucional. La segunda pregunta, que tenía que ver con contractualismo versus revolucionismo. De lo que habla, Smith no habla de contrato social, efectivamente, no habla, pero habla de contratos privados, ¿verdad? Mucho del cumplimiento de los contratos privados, ¿verdad? Entonces yo me tiraría más que va un poquito, digamos, por un contractualismo más en términos, digamos, individuales, pero sí, de alguna forma u otra, tampoco reniega, Hume es mucho más directo con respecto al tema del contrato social. Pero de alguna forma hay un consenso que va surgiendo, ¿verdad? No le llama contrato social, pero sí va surgiendo, ¿verdad? Y habla mucho del cumplimiento de los contratos. Fíjense que la tercera cosa que no había que atropellar era el cumplimiento de los contratos, decía la vida, la propiedad y después el cumplimiento de los contratos. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de los contratos tiene que ver con el orden institucional y la libertad solamente no se autodestruye cuando hay ciertas normas. O sea, en ese sentido, por eso es que es mentira eso que los liberales propugnaban un orden donde la libertad es el máximo, ¿verdad? Lo máximo, ¿no? Reglas claras y la libertad se desenvuelve dentro de eso, ¿verdad? Entonces yo, sí, un evolucionista, totalmente, pero no reniega el contrato social como la hace Hume, ¿verdad? Y fueron muy amigos de ellos. De hecho, Hume le dejó como su albacea testamentario, o sea, el que iba a hacer cumplir su testamento a Smith. Y Smith, cuando viaja de Kirkcaldy a Londres para dictar la riqueza de las naciones, por lo visto desconfiada de que en el viaje le podía pasar algo, le deja su testamento a Hume, por si acaso le pasaba algo, ¿verdad? Eran muy amigos, pero evidentemente sus diferencias teóricas no hicieron mella en la amistad. Eso es buen ejemplo para nosotros los libertarios, ¿no? Y por eso es genial, ¿no? O sea, el doctor se define como un anarcocapitalista, liberales clásicos, estamos todos acá y nos llevamos bárbaro, ¿no? Así que, Claro. vale. Otra pregunta, Antes del contexto nomás. Cuando él habla de educación pública, la de esa época no es la de ahora. Gratuita no era, por ejemplo, para aclarar. Muy buen punto, sí, tenés razón. Bueno, y de hecho, nunca fue gratuita también, ¿verdad? Si vamos al concepto, ¿verdad? No, pero no es que un esclavo se iba al convento a estudiar o se iba a una clase y entraba a Niel, bueno, ahí no hay criollismo, ¿verdad? Pero, o acá, sobre el criollo se iba, hola, quiero estudiar, toma mi plata, no, vete. Pero pública viene del orden público, Del es decir, orden público, esto se para estudia, aclarar eso, ¿no? claro. Sí. Claro, eso, hay que diferenciar entre público y estatal. Sí. Totalmente. Y algo interesante, yo creo que él hacía mucho énfasis, él tuvo una buena experiencia en Oxford. No pasó muy bien ahí, que digamos, esos 6 años que tuvo. Después me parece que eran 4 o 6, por ahí, ¿no? Pero fíjense que el tema religioso, a él le preocupaba mucho la doctrina, lo doctrinario, ¿verdad? Que la gente no pueda pensar por sí misma. Entonces, él veía a la familia como un espacio de mayor libertad y de mayor protección para el individuo que estas instituciones de educación, ¿verdad? Donde había muchas personas que le mandaban a sus hijos por años, cuando eran pequeños, ¿no? No cuando eran más grandes. A los 5 o 6 años les mandaban los internados. Entonces, lo veía con mucha desconfianza, ¿no? Y bueno, hoy se traduce eso al ámbito estatal, ¿verdad? Mirar con desconfianza la educación, la instrucción pública, hay que empezar a llamarla así, y porque la educación es lo que te dan en la casa. Pero buena apreciación, muy buen punto. Adelante. Sí, bueno, en primer lugar quiero pedirle disculpas porque me caí en la cama de recién. Yo no sé si hablaste, hay un concepto que habló Adam Smith en ese libro que hoy en día está cobrando mucha fuerza, que es del espectador imparcial. No sé si hablaste. Quiero saber qué opinas de ese concepto que habló en ese libro, ya que vos tenés una formación de psicólogo. Bueno, para mí el espectador imparcial es una consecuencia de la imaginación, ¿verdad? Necesariamente, de alguna forma, de formas intuitivas, casi involuntarias, en este momento, incluso, yo de alguna forma me veo
desde los ojos de ustedes, ¿verdad? Y pienso cómo aprobarán o desaprobarán mi conducta, ¿no? Ese fantasma queda ahí, ¿no? Y es simpático cuando vamos a hacer algo que no es apropiado, ¿verdad? Automáticamente hacemos algo como así, ¿no? ¿Verdad? Incluso están sabiendo que estamos solos, ¿verdad? De alguna forma, algo de nuestra imaginación nos hace que nos miremos desde afuera. Ha sido motivo de la literatura, ¿verdad? De la dramaturgia, o sea, ese hecho de mirarnos desde afuera y evaluarnos según un marco, ¿no? El espectador imparcial no era perfecto, no era Dios. De hecho, muchas veces el espectador imparcial es bastante imperfecto en sus apreciaciones de ese libro. Dios es justo, el espectador imparcial no siempre es justo, especialmente cuando a veces está influenciado por el sentimiento faccioso o doctrinario, ¿verdad? Pero ayuda a regular cierto orden. Ciertos autores mencionan de que ese concepto de espectador imparcial fue después el que Freud usó como el super-yo, ¿no? El super-yo dentro del psicoanálisis, ¿no? Y es un correlato que yo no lo he estudiado, no le he hecho seguimiento, ¿verdad? Pero es un correlato válido, ¿verdad? Una instancia dentro de nuestra cabeza que son ciertas reglas y que nos evalúa constantemente. Todo el tiempo nos dice eso que hiciste te deja mal parado, ¿verdad? Frente a los demás. Incluso cuando nadie nos ve, ¿verdad? Uno dice, ups, si alguien veía esto, ¿verdad? Yo no quedaría como una persona honorable. Y ayuda, pero es una consecuencia de la imaginación. Fíjense que tiene mucho sentido porque las personas que tienen, por ejemplo, deficiencias intelectuales pierden esa capacidad de autoevaluarse. Pierden, ¿verdad? O sea, la imaginación es muy importante para el espectador imparcial y para la simpatía también. Los animales por eso no se sienten evaluados, ¿verdad? No es que un perro cuando va a robar el hueso del perro del vecino mira para el costado para ver si se le está mirando, ¿no? Eso es una conducta humana, ¿verdad? Entonces, ese fantasma nos persigue. Sí, hablamos un poquito de él y los términos que usa. Fíjense que después Foucault, por ejemplo, instrumentaliza este tema del espectador imparcial, aunque no sé si lo usó, ¿verdad? Pero usa el famoso panóptico, ¿no? Foucault dice que la sociedad está vigilada desde los dispositivos de poder, dice Foucault, ¿no? Entonces el famoso panóptico, que eran todas estas estructuras dentro de las cárceles, desde el cual podías ver a todo el mundo. A lo mejor dentro del panóptico no había nadie, pero cuando tenía vidrios oscuros, el preso se siente evaluado, se siente observado, ¿no? Es otra manera de ver el tema del espectador imparcial. Así que es fundamental. Es brillante, este señor, era un brillante, ¿no? Brillante. ¿Alguna pregunta? Licenciado, ese tema de la justicia, usted habló de la benevolencia, ¿verdad? Que era una virtud, Sí. según él explicó, leyó algunos textos incluso, y también habló de que la prudencia era muy importante para él, ¿verdad? Pero la justicia era el valor más trascendental. Sin la justicia no hay posibilidad de que haya sociedad. Incluso entre los asesinos, ladrones, debe haber. ¿Y cómo él concibe la justicia, digamos, la organización de la justicia, la provisión del bien de la justicia? Porque es un bien. Ahora está en manos del Estado, ahora tenemos un poder judicial que no sabemos cómo funciona. Pero la visión de él, ¿cómo, digamos, se administraría esto? Bueno, los ejemplos que da Smith, ¿verdad? Él da muchos ejemplos de tribunales públicos, de tribunales y aparentemente públicos en el sentido también estatal, ¿verdad? Da, por ejemplo, hay uno de un tribunal privado que tiene el ejército, aunque el ejército podría ser público también, ¿verdad? Pero para él era fundamental relegar esa posición, digamos, a un tercero que sería una instancia estatal, ¿verdad? Con todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Porque puede haber también dificultades, pero básicamente sí, no hablan mucho de tribunales privados o del libre mercado en ese sentido, ¿verdad? De provisión de justicia también. Lo que sí menciona es que
algo interesante es que hay una frase que él dice, cuando él habla de un soldado al cual se le asesina, se le lleva a la horca porque el soldado se durmió en su guardia. Él dice, la seguridad de todos no puede depender de la de uno. O sea, si hay que elegir entre la seguridad de muchos y la de uno, se elige la de muchos, ¿verdad? Por eso se la puso también a muy debilitarista, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Pero ese era el ejemplo militar, ¿verdad? Un soldado que se durmió en su guardia y puso en riesgo a toda la comunidad, ¿verdad? Pero no habla de provisión privada de justicia. Al menos lo que yo entendí del libro, no sé si por ahí usted recuerda en ese sentido, yo creo que él era estatista, ¿verdad? Era difícil pensarlo también, ¿verdad? Rothbard creo que en la década del 70 habla un poco de ese tema. Sí. Bien, ¿alguna pregunta? Antes de la foto, quería hacer una consulta con respecto a su opinión sobre la relación que puede haber entre una persona que es criada en una familia tradicional y conservadora, por decir así, después terminar siendo un liberal o un socialista, ¿verdad? Porque generalmente veo que una persona que es idealista en el sentido socialista, por decir así, ¿verdad? No tuvo muchas veces una buena crianza y tiene una dificultad muy grande en administrar también sus cosas. Esa es mi percepción, ¿verdad? No sé si existe alguna relación. ¿Administrar sus cosas a qué te referirías? Sus bienes. Decir que esa persona es disparadora. Exacto. Si crees que hay alguna relación en ese sentido o es algo... Hay estudios que dicen lo siguiente, y son estudios con importante evidencia para el uso del dinero, por ejemplo, mejora con la práctica. O sea, muchas de estas personas que vienen de familias muy acomodadas, ¿verdad?, han tenido muy malas prácticas con respecto al uso del dinero, ¿verdad? Por eso hoy en día se recomienda desde la psicología, desde chico al niño enseñarle a administrar una mesada, que juegue monopolio, ¿verdad? O banquero, no sé cómo le llaman, ¿verdad? Que aprenda a utilizar ciertos bienes, ¿verdad? Porque lo que se ve es que las personas que tienen problemas de despilfarro, que manejan muy mal sus finanzas, han tenido una práctica muy pobre con las finanzas en la infancia y la adolescencia, muy pobre. Familias restrictivas o donde había demasiada prodigalidad, ¿verdad? Tomada, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la ley de la práctica es fundamental para saber usar el dinero. Eso es lo que dice la evidencia en psicología, ¿verdad? Ahora, una de las definiciones de inteligencia es interesantísimo en este tema de las finanzas conductuales. Una definición porque hay muchas definiciones de inteligencia. La más famosa es la de resolución de problemas, ¿verdad? Pero una definición de inteligencia es la siguiente: la capacidad de inhibirse. Hay un experimento en la década del 70 donde se le dijo a unos niños de 5 años, 6 años, bueno, acá tenemos un chocolate. Si esperas 5 minutos, vas a ganarte un segundo chocolate. Pero si comes, no te ganas un segundo chocolate. ¿Ok? Entonces lo que se buscaba era que el niño se inhiba, se le ponía un reloj donde veía cómo el tiempo iba pasando, ¿verdad? Se buscaba que el niño se inhiba y espere, ¿verdad? Entonces muchos niños comieron automáticamente el chocolate y otros se inhibieron, esperaron los 5 minutos y ganaron 2 chocolates. Se hizo el seguimiento 15 años después y 20 años después, ¿verdad? Los niños que habían logrado inhibirse de comer el chocolate y esperar el segundo tenían las carreras académicas terminadas, eran más estables en su trabajo, o sea, tenían mayor estabilidad laboral y usaban menos servicios de salud. ¿Qué nos dice ese estudio con respecto a la manera? Primero, hay una tendencia temperamental de muchos niños a querer rápido consumir, ¿verdad? En muchos hay, y en otros no tanto. Yo, por ejemplo, tengo 2 niños, 2 hijos. Alejandro, él come solamente cuando lo que tiene hambre. Comió, dejó de tener hambre y paró. Augusto
come, ¿verdad? Y si va a seguir comiendo, ¿no? Entonces, yo lo que tendría que hacer es que Augusto en ese sentido procure ir ejercitando la inhibición, de atajarse un poco más, ¿verdad? Entre paréntesis, yo soy un dragón terrible, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice eso? Hay que enseñarles a inhibirse, a esperar, ¿verdad? Eso se hace a poquito nomás. O sea, que espere 3 minutos para comer, que coma siempre a las mismas horas, que administre sus recursos. Si trajo sorpresita de cumpleaños, que no coma de todos los dulces en un día, ¿verdad? Pero eso se practica, En ambientes donde hay demasiada abundancia, a veces cuesta esa práctica, ¿verdad? Cuesta esa práctica. Por eso, si bien los países nórdicos están muy bien en muchos indicadores, en otros indicadores no tanto, porque cuando hay tanta abundancia, ¿verdad? Tienen mucha depresión, mucho suicidio, ¿verdad? Hay que trabajar eso, pero es práctica, ¿verdad? Y desde chiquito, ¿verdad? Por eso la educación en la casa es tan importante, dice, es fundamental. Muy bien, aplauso.